se me va a olvidar. Ya, en el sistema parcialmente integrado, o en el régimen de la letra B, ¿cierto?, del artículo 14, en este momento estamos todos aplicando una tasa del 27%, que es lo que empezó a regir a partir del año 2018. Déjenme ver si se pone muy lento. No lo puedo mover. A ver. Ahí. Ah, es porque es PDF. Ya. ¿Cómo se determina la renta líquida? En el 14A, el otro día lo estuvimos viendo y vimos un ejemplo de la determinación de RLI, también tienen un apunte. Cuando en el B se determina de la misma manera, excepto que en el B no se agrega el 33 número 5. O sea, todas las utilidades o las rentas que les atribuyen otras empresas van a ir directo a impuestos finales, no van a ir agregadas a la RLI. ¿Ya? Los retiros o los dividendos efectivamente percibidos por la empresa individual o por el establecimiento permanente deberán ser reconocidos por la empresa en los registros que les corresponde mantener. Respecto a la reinversión, ellos tienen la misma franquicia o la misma ventaja, ¿cierto?, o franquicia tributaria para reinvertir que tiene el 14A. Ellos también pueden, según el artículo 14 ter, letra C, hacer la reinversión del 50% de la RLI que se mantenga invertida en la empresa, ¿ya? Entonces, y pueden este 50% que tienen, pueden ocuparlo para rebajar la renta líquida imponible que se va a gravar con el impuesto único. No sé si se acuerdan de cómo vimos el cálculo, eso estaba hasta con un ejercicio la otra clase. De todas maneras, se refiere que cuando yo determino mi renta líquida imponible antes de reinversión, si yo no reinvierto, esa sería mi renta líquida sobre la que voy a aplicar el impuesto de primera categoría. Pero si yo digo, quiero ocupar esta franquicia, entonces tengo que tomar los retiros y rebajarlos de esta RLI para ver cuánto sería el monto real que me quedaría realmente invertido en la empresa. Si yo tengo 100 millones y voy a retirar 50 millones, y los 100 millones en la RLI, y los socios en general sumados retiran 50, van a quedar 50 millones reinvertidos en la empresa. Entonces yo quiero acogerme al beneficio de esta franquicia de reinversión y digo, de esos 50 millones, el 50% no lo voy a tomar, lo voy a dejar realmente reinvertido en la empresa. Y el otro, entonces, ese 25 millones que voy a dejar reinvertido, que es el 50% de los 50 millones, lo voy a rebajar de la RLI de los 100 millones. Entonces, cuando yo tenía mi RLI de 100 millones para aplicar el impuesto primera categoría, por el hecho de reinvertir lo que me quedó, de lo que me quedó el 50%, voy a rebajar los 25 millones y mi RLI va a bajar a 75 millones. ¿Ya? Entonces, eso es el efecto que produce dejar reinvertido en la empresa el 50% de la renta que no se ha retirado. También lo vamos a ver con un ejercicio. Los registros que tienen estas empresas. ¿Cuál es el objetivo de los registros que tienen las empresas del régimen imputación parcial de créditos, o régimen semi-integrado, o 14B? El objetivo es mantener un detalle de las cantidades que se encuentran liberadas de tributación al momento de su retiro, remesa o distribución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos van a ir tributando sobre rentas percibidas. Entonces tienen que ir dejando un detalle, ¿cierto?, de lo que van sacando, de lo que va quedando, etc. También separa aquellas que van a quedar libres de tributar con el global y las que están afectas al global. También determina en qué oportunidad estos retiros, remesas o distribuciones van a afectarse con el global o con el impuesto adicional, según corresponda. Y también va a determinar, sirven para determinar el crédito por impuesto de primera categoría que les corresponde. Los registros que deben llevar. El registro RAI, rentas afectas a impuestos. ¿A qué impuestos? Al global complementario o al impuesto adicional. Las rentas acumuladas en la empresa, que representan un incremento del capital propio tributario en esta,
y que en el caso de ser retiradas o remesadas o distribuidas, estas se van a afectar con impuestos de primera categoría, global complementario o impuesto adicional. El saldo de rentas corresponde a cantidades que forman parte del capital propio tributario y exceden de la suma del capital aportado a las empresas y a rentas exentas del registro REC. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver más adelante que el registro RAI se determina a través del capital propio tributario, ¿ya? Ahora, cuando se determina un capital propio tributario, nos dice que cuando hay rentas acumuladas en la empresa que son mayores que el capital propio tributario, esa diferencia que es mayor va a tener que ser retirada, remesada o distribuida, pero cuando lo haga, va a tributar con el impuesto primera categoría global o adicional. Ahora, ¿a qué corresponde este saldo? Es a lo que excede de cuando determinamos el capital propio tributario, ¿ya? Y consideramos además el capital aportado a la empresa y las rentas del registro REC, como lo vamos a ver acá. El RAI, que son las rentas afectas a impuestos, se determina con el saldo positivo del capital propio tributario, que tenemos que ver cómo, ya vimos cómo se determina, y vamos a ver con ejercicio, menos este primer saldo, determinamos el capital propio tributario, lo guardamos, es un subtotal 1, pongámosle. Menos, y vamos a sacar ahora, vamos a sumar todas las rentas del registro REC, y les vamos a sumar a estas rentas el capital aportado, con sus aumentos y disminuciones, pero todo reajustado, y vamos a sacar el subtotal 1 menos el subtotal 2, y el resultado que me dé es el RAI. Eso es el resultado afecto impuesto. O sea, yo el RAI aquí no estoy metiendo directo a la RLI. Aquí yo lo que estoy poniendo es el capital propio tributario, ¿ya? Y a este capital le estoy restando la suma del REC más el capital aportado con sus aumentos y disminuciones. A este RAI, que se determina así, yo le voy a rebajar retiros, remesas o distribuciones que no se hubieran imputado a los registros RAI, FUF y REC de años anteriores. Acuérdense que el FUF es el DAN. Se me ha olvidado cambiarlo. Aquí este PDF. Saldo final que me dé al año, si es positivo, después de cubrir estos retiros, remesas y distribuciones del registro RAI, y me queda una parte, entonces esa parte, lo que me sobra, yo lo llevo al registro REC. Ahora, aquí me dice que cuando no se imputaron a los registros iniciales de años anteriores, yo los tengo que rebajar a este resultado. Pero también, cuando no se lograron imputar a estos registros de años anteriores, estos retiros yo los tengo que sumar al capital propio tributario, a este valor que está aquí. Cuando yo estoy determinando el capital propio tributario para sacar el registro RAI, y tengo dividendos provisorios durante el ejercicio y no traigo saldo RAI para cubrirlos, o este es insuficiente, yo estos retiros o dividendos los debo sumar al capital propio tributario, antes de determinar el registro RAI. De esa manera van a quedar formando parte del resultado del RAI para efectos de que cuando se retire, tributen. Esto está lento. Los registros que deben llevar. Aquí está arreglado, el DAN. Teníamos que el registro que iban a llevar primero era el RAI, y cómo se determinaba. El DAN, que es el mismo FUF de antes, que es la diferencia entre la depreciación normal y tributaria, no tiene ningún cambio. El REC, el registro REC, aquí se registran las rentas exentas e ingresos no rentas, es lo mismo que antiguamente el Fondo de Utilidades No Tributable, que tenía una columna de rentas exentas, exentas de impuestos de primera categoría, y rentas, ingresos no rentas. A estos REC se le agrega el STUT, o sea, no, la tributación cumplida de otras empresas, por ejemplo, que lleguen aquí provenientes del registro RAP de otra empresa, como en el RAP ya tributó, entrarían acá como ingresos no renta con tributación cumplida. Tenemos el registro SAC, que es el saldo acumulado de créditos, y este SAC se divide en dos grandes partes, uno que es no sujeto a la obligación de restitución,
que son todas las rentas que provienen de otras empresas, y en el SAC, sujeto a la obligación de restitución, tenemos todos los que se generaron a través de la reley propia, ¿cierto?, de la empresa que está en el 14B. ¿Cómo se llenaron estos registros? Para constituir el RAI, el DAN y el REC, se tuvo que requerir información del FUT, FUF, FUNT y FUR de los años anteriores y de los retiros en exceso acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016. O sea, a esta fecha, 31 de diciembre del 2016, se sumaron todas las partidas del FUT que eran tributables, y se sumaron todos los créditos que traía este FUT tributable, y se generó el STUT, y una tasa efectiva que se determinaba tomando el total de créditos y dividiéndolo por el total de las utilidades netas tributables. Y se formó el registro STUT con la tasa efectiva TEF. El FUB, si es que alguna empresa tenía FUB, que era la diferencia entre la depreciación acelerada y contable, o normal, este mismo monto que traía se traspasó al registro DAN. Si alguien tenía un FUN, este FUN estaba formado por rentas exentas e ingresos no renta, esto se traspasó, se le cambió el nombre, en realidad se puso registro REC, ¿ya? Se traspasa al registro REC. El FUR es el detalle donde están anotadas todos esos retiros que las empresas tenían, que no habían tributado porque habían invertido en acciones de pago de sociedades anónimas abiertas, o habían invertido en la constitución de sociedades de personas, y haciendo aportes, ¿cierto?, y teniendo derechos sobre esas sociedades de personas, y mientras se mantuviera la inversión en esas empresas, se lleva el registro FUR, y esas no tributan hasta que se retiren, ¿ya? Las empresas que reciben esta inversión tienen que llevar un registro, bueno, tenían que llevar un registro, y estaban obligadas a informarle al servicio, ¿cierto?, cuando les llegaba alguna inversión en acciones de pago o en derechos. Le informaba al servicio y le informaba esa inversión de qué monto era, quién la traía, desde qué empresa venía, qué crédito tenía, etc. Y también está obligado a informar cuando se vendían las acciones, o se transferían o se enajenaban los derechos sociales, para efectos de que tributaran, porque esto que está aquí no ha tributado. Así que si queda algún saldo ahí, también se traspasa, ¿cierto?, a los nuevos registros. El saldo de utilidades del FUT, bueno, aquí como dice, ¿cierto?, es el saldo total de las utilidades tributables, y determina un saldo total de créditos, que son los que trae, que es la suma acumulada al 31 de diciembre del 2016. También lo que se busca es separar el crédito total disponible contra los impuestos finales, y en el otro apunte lo vimos que había una fórmula, ¿cierto? El total de créditos dividido por el total de utilidades netas nos daba una tasa, multiplicado por 100 nos daba el factor por el cual, ¿cierto?, después se tenían que rebajar a partir de enero del 2017, cada vez que sacamos algo del STUT, ¿cierto?, vamos a rebajar por el factor los créditos que tenemos en el SAC. El saldo FUR, Fondo de Utilidades Reinvertidas, ¿cierto?, controla, en este caso la empresa aquí está obligada a llevar un control de estos dineros, la que recibió, la que lo emitió también lleva un control aparte, pero no está obligada, pero la que está obligada es la que recibe, porque ella tiene que informarle al servicio cuando se venden las acciones de pago o los aportes recibidos cuando se enajenan los derechos sociales. Porque antes esto no se hacía, entonces, ¿qué hacía la gente? Retiraba e invertía en acciones de pago, dentro de 20 días había que invertir, y en ese caso ese retiro no tributaba con global ni con impuesto adicional. No tributaba con impuesto global. ¿Y qué es lo que hacían? Después lo que hacían era vender las acciones, y como no había que informar al servicio, esa plata nunca tributó, ¿ya? Por lo tanto, cuando nace esto es para que llevar un control de eso. El fondo de utilidades no tributables estaba separado, lo que le estaba diciendo delante, en rentas exentas, ingresos no renta, y sus saldos pasan a formar parte del registro REC.
El del Fondo de Utilidades Financieras forma el DAN a partir del 1 de enero del 2017. Así nacen los registros, con las empresas que traían FUD de antes. ¿Cómo se imputan los retiros? Remesas o dividendos. A los saldos iniciales de los registros que provienen del año anterior. En primer lugar al RAI, en segundo lugar al DAN y en tercer lugar al REC. Ahora, si estos saldos son insuficientes, entonces se van a imputar a los registros al término del ejercicio. En primer lugar al RAI, después al FUF o al DAN y después al REC. Cuando estos saldos son insuficientes, entonces estos retiros, remesas o distribuciones van a tributar con los impuestos finales. El saldo de los retiros que no hayan sido imputados a los registros RAI, DAN o REC se van a considerar como dividendos provisorios y se sumarán al capital propio tributario, lo que les decía delante, para el cálculo del saldo del registro RAI al término del año comercial respectivo. La circular 10 del 2015 hay un registro y control de los retiros en exceso que existe al 31, de retiros que existan al 31 de diciembre del 2016. ¿Ya? Se imputará reajustados a continuación de los retiros del ejercicio. ¿Qué es lo que es la diferencia entre los retiros en exceso que estaban acumulados al 31 de diciembre del 2016 de los de ahora? Es que los que vienen de esos años se van a seguir manteniendo como retiros en exceso y se van a imputar en el mismo orden a los remanentes de los referidos registros que se determinan en el ejercicio siguiente o subsiguiente, y así sucesivamente hasta su total agotamiento. Estos se van a seguir manteniendo como retiros en exceso hasta que se agoten completamente todos. No está puesto ahí, pero los nuevos no, los nuevos se tienen que tributar. Los retiros en exceso a partir del 1 de enero del 2017, la empresa puede optar voluntariamente por pagar el impuesto de primera categoría para que tengan el derecho al crédito, y si no, directamente tributan en global o adicional como corresponda sin crédito. Ya vamos a grabar desde el inicio. ¿Podría explicar de nuevo eso de la Sí, diferencia del impuesto a la renta? Que igual me enredó. sí, ya. Bueno, vamos a ver cómo se determina la RLI en ambos métodos, 14A y 14B. El 14A es la renta atribuida y el 14B es la renta semi-integrada. En el 14A se tributa en impuestos de primera categoría y en global complementario sobre la misma base, ¿ya? De vengada. En cambio, en el 14B se tributa de vengada en primera categoría, de vengada o percibida, ¿cierto? Es la misma que acá. Pero en los globales solamente tributa bajo la renta percibida. En cambio, acá en el A tributan global sobre la renta de vengada. Vemos, ¿cierto?, que está sus ventas, costo de venta, el margen de operación, son los mismos datos para ambas empresas, los mismos gastos. Dentro de estos gastos tenemos retiros que percibió de otra empresa, acá también. Tenemos multas fiscales que están en gasto, provisionaron multas. Tenemos la corrección monetaria y tenemos además el impuesto a la renta. Es lo mismo en ambas empresas, lo que nos da un resultado de 88.550.000 en ambas empresas. Para determinar la RLI vamos a seguir las normas del artículo 29 al 33 de la Ley de la Renta, pero en el A la sigue hasta el 33 número 5, mientras que en el B hasta el 33 número 4. ¿Ya? No aplica, de hecho aquí está muy marcado. Dice, no aplica. Ya, no sé si lo alcanzan a ver, lo marqué con rojo. Entonces tenemos el resultado financiero en ambas empresas, agregamos las multas fiscales, el impuesto a la renta actualizado, rebajamos las rentas, aquí está el 33 número 2, donde dice que debe rebajar las rentas exentas que se generaron en otras empresas, que también, empresas de fuente chilena, porque estas ya tributaron en la empresa, que es lo que sabíamos de antes. Hasta aquí vamos igual, 106 millones, 106 millones. Luego, aplicamos el 33 número 5 en la A,
¿Por qué? Porque como es atribuida, debe atribuir esta renta de 15 millones. No puede, si no, no va a tributarla. Si yo no la agrego, el contribuyente no la va a tributar, porque acá la estoy rebajando. Entonces la agrego, ¿ya? Porque está en el balance. Al agregarla se hace cero. Y además agrego el crédito. ¿Por qué agrego el crédito? Para poder usarlo como crédito contra el impuesto de primera categoría que se me va a generar sobre la nueva RLI cuando determine el impuesto de primera categoría. ¿Ya? En el caso de la letra B, no se aplica esta modificación porque ellos tributan por renta percibida, por lo tanto no necesitan que le atribuyan, y por lo tanto acá se mantiene la misma renta que tenían antes, ¿cierto? 106.946. Mientras que acá aumentó a 124.246. Ya, ¿qué paréntesis les había hecho antes? Respecto al impuesto a la renta, es acá. Cuando nosotros no provisionamos el impuesto a la renta, y en abril del 2019 se pagó este impuesto, el asiento que se hizo fue impuesto renta contra banco, y se pagó, ¿ya? Entonces, aquí está histórico, porque se pagó en el minuto, en abril del 2019. Cuando hacemos la RLI, estamos al 31 de diciembre del 2019, en realidad ya terminó el 2019. Entonces, ¿qué nos dice? Sume todos los gastos rechazados actualizados. Entonces, esa renta que se paga, que está histórica, aquí se rebaja actualizada. ¿Ya? 30.896.300. ¿Por qué la rebajo? Porque está en la columna pérdida del balance ese monto. Pero como fue pagado en abril, se debe rebajar actualizado. Las cosas que no fueron pagadas se rebajan históricas. ¿Qué ocurre? Que cuando se ingresa la declaración jurada para la declaración de renta en el sistema atribuido, el mismo sistema le entrega este monto. Pero si este monto corresponde a la renta pagada en abril del año 2019, en las empresas que ya lo provisionaron, no debiera ir este monto porque ya fue incluido en la RLI del año anterior. Y lo que yo debiera incluir debiera ser el impuesto de primera categoría provisionado en el ejercicio, que sería impuesto a la renta, provisión de impuesto a la renta. Entonces, lo que yo les decía, que si este impuesto a la renta es una provisión, esto debiera ir histórico. Pero si este impuesto a la renta es el impuesto que se pagó en abril del año pasado porque no hubo provisión, entonces yo lo pongo actualizado. ¿Ya? Este dato lo tira el servicio directo y si uno lo cambia, lo fiscaliza. Lo real debiera ser que yo aquí, si esto lo provisiono, pongo el mismo monto. Y si esto es del año pasado, lo pongo actualizado. Y supongamos que yo el año pasado no provisioné, entonces voy a tener en el impuesto a la renta un monto actualizado por el año pasado, lo que pagué en abril y que estoy actualizando a diciembre, y también voy a tener el monto provisionado al término del ejercicio que va a estar sin actualización. Y en ese caso, aquí mi monto sería mucho mayor. A eso me refería en el paréntesis que hice delante. Pero acá vamos a asumir que este es el impuesto a la renta histórico y que acá está actualizado. ¿Ya? Nosotros en las pruebas, si ponemos impuesto a la renta provisionado, va a ser el provisionado que no se actualiza. Si llegamos a poner de los dos, van a poner actualizado el que se pagó y el otro histórico sumados. Ya, hasta ahí íbamos nosotros, ¿cierto? Que teníamos esa renta líquida imponible, que era más grande, que esta se mantenía porque no aplica el 33 número 5. Y nos dice que esta es la RLI antes del incentivo al retiro, sé que estábamos viendo recién con el 14 ter de la letra C. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que los contribuyentes que tengan ingresos entre 0 y 1000 UF tienen derecho al mecanismo de incentivo al ahorro. O sea, no todos tienen derecho, sino que hasta los que tengan, hasta que tengan ingresos de 1000 UF, ¿ya? Y pueden hacer uso de esta franquicia, que consiste en rebajar el 50% del monto que esté invertido realmente en la empresa, o que no esté retirado. En el caso de los contribuyentes del 14A, este crédito no está sujeto a devolución. En el caso del 14B, sí está sujeto a devolución. ¿Por qué acá en el A no está sujeto?
es porque lo tributa y pague el impuesto completo. Si es por eso, no es porque no es porque estén perjudicando al B, como decían algunas personas que decían tributarios. Es porque tributa completo, por lo tanto, ¿qué va a devolver si ya tributó? Entonces, ¿qué tenemos? El monto reinvertido en la empresa o no retirado equivale a la diferencia positiva que resulta de dividir a la RLI provisoria, esa, los retiros efectivos del ejercicio. Supongamos que los retiros son 50 millones. Entonces el monto reinvertido en la empresa, estos retiros sí son actualizados, ¿eh? Por ende, el monto reinvertido en la empresa que no se ha retirado, si yo te digo mi renta final de año es esto, pero aquí yo no estoy diciendo lo que he retirado, pero he retirado 50, o sea, entre los socios, qué sé yo. Por lo tanto, realmente lo que queda en esta empresa de los 124 menos los 50 son 74 millones, ¿ya? Esa es la renta que queda realmente invertida en la empresa. Y de esta renta, yo puedo rebajar el 50%, que son 37 millones, y si yo se los rebajo a la RLI total, 124 menos los 37, me da una RLI definitiva de 87 millones, ¿ya? Con un impuesto a pagar del 25%. Ahora, me voy al B. El B tenía 106, no había bajado, ¿se acuerdan? Porque no tenía que agregar los dividendos, no a la RLI por lo menos. Entonces, él tiene 106 millones. Si rebaja 50 millones de retiro, que son los que realmente hicieron, les queda una RLI afecta impuestos de 56 millones. Y si el 50% de esta dice que lo va a dejar para incentivo al ahorro, o sea, va a dejar 28 millones, ¿ya? El 50% de esto, de lo que queda, lo puede rebajar de los 106 millones y va a tener una RLI de 78 millones y tanto. Los dos hicieron uso de la franquicia. El uso de la franquicia es lo mismo para los dos. El único cambio que está acá es que no aplica el 33 número 5 porque estas utilidades que él ingresó, que aquí las restó, están ingresadas en un registro, ¿ya? Donde él los va a sacar de los registros cuando tribute. Cuando él vaya retirando van a ir tributando. Antes no. En cambio acá, como tributa inmediatamente cuando se genera, porque esa es la característica de la renta atribuida, obligadamente tiene que atribuir al tiro todo. A ver, ¿alguna pregunta? Voy a parar la grabación. ¿Alguna? Ya, empezamos. Ya, en este balance que tenemos acá, se les pide que desarrollen, ¿cierto?, corrección monetaria. Tienen que desarrollar porque el balance no tiene. Como tiene activo fijo, hay que sacar la depreciación acumulada para determinar el capital propio, ¿ya? Entonces, lo primero que va a hacer esto es decir, el activo fijo que tiene son 8 millones, 80 millones que están ahí, pero esa, no, ¿dónde está el proveedor? Maquinaria 80 millones, y tiene una depreciación del ejercicio de 8 millones, ¿cierto? O sea, se dividió en 10 años. Nosotros vamos a ver ahí la depreciación financiera, que está aquí en la letra B, ¿ya? Donde están los 80 millones dividido en 10 años, le da una depreciación financiera desde 2008, esto está contabilizado. Pero tiene que hacer lo que no está contabilizado, que es sacar la depreciación tributaria. La depreciación tributaria, tomo el activo fijo, lo actualizo por el 2,1 que estaba aquí arriba, el IPC, y me da ese valor de corrección monetaria, por lo tanto mi activo fijo actualizado es ese, y ese lo divido por los años de vida útil tributaria, que son 8 años. Y me dice que la depreciación tributaria son 10.210.000, bastante distinta de esta. Por lo tanto, el activo fijo neto financiero vale 72 millones, los 80 menos los 8 millones, mientras que el activo fijo tributario tiene un valor diferente porque va a tomar los 81 millones 680 menos los 10 millones, me dice que realmente el activo vale 71 millones 470. ¿Ya? O sea, no vale 72, que es lo que va en la parte financiera, está contabilizado.
Nosotros no vamos a modificar el balance ni nada, lo tributario solo es para efectos de impuestos, por lo tanto los registros se llevan aparte, se lleva otro libro, otro documento, planillas Excel, todo se archiva, también se registra y se puede contabilizar, o sea, no se contabiliza, se puede imprimir en hojas timbradas, si quieren, o llevarlo en algún libro en forma ordenada por si lo fiscalizan porque tienen que llevar esto. Entonces, saca la depreciación. ¿Qué otra cosa corrige? El capital. El capital aportado, que eran 10 millones, que están aquí. El otro color. Esos 10 millones, con eso partió. Pero como ha pasado todo el año y el IPC es un 2,1, ese es un dato ficticio porque este año es un 2,8, entonces a los 10 millones le voy a aplicarle el 2,1, me da eso, y el capital actualizado son 10.210.000. Estos 210 dan origen a un asiento y de corrección monetaria, así como este 1.680.000, que no los van a llevar en el libro de contabilidad, pero los van a llevar aparte. Entonces aquí tenemos la cuenta corrección monetaria, donde aquí está, al haber, el 1.680.000, que es la corrección monetaria de activo fijo. Cuando ustedes lean el artículo 41, les va a decir que los activos fijos se corrigen aumentando el valor del propio activo contra la cuenta corrección monetaria. Entonces el asiento en este caso fue activo fijo a corrección monetaria, pero esos son asientos extra contables, ¿ya? Pero necesitamos la corrección monetaria porque el artículo 32 nos pide la corrección monetaria, ya sea positiva o negativa. Entonces en este caso lo único que había para actualizar eran los activos fijos, que el asiento era maquinaria a corrección monetaria, y el capital propio, que la cuenta es corrección monetaria a revalorización de capital propio, que es la cuenta que les anoté acá. La cuenta revalorización de capital propio es una cuenta de patrimonio, también es mixta. A este lado va la actualización de la revalorización del capital y a este lado va la actualización de los retiros, ¿ya? Los activos aumentan a este lado por la corrección monetaria, sea maquinaria, PPM, todas esas cosas, excepto la cuenta particular o retiros, que se va a ir acá en revalorización. Mercadería irían a este lado contra corrección monetaria, ¿cierto? Acá, a la vez. En los pasivos es al revés. Si tuviéramos que corregir un pasivo, el asiento sería corrección monetaria a este lado, igual que los patrimonios, y acá a este lado de acá, a la vez, los pasivos, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, ¿nos podría mostrar como el cálculo de la corrección monetaria? Ya. Aquí, los 80 millones se multiplican por el 2,1 que está aquí en el C27, ahí. ¿Ya? ¿Sí? Y le da 1.680.000. Se le suma y el monto actualizado se divide por 8 para que dé la depreciación tributaria. ¿Ya? Ya. Mientras que la financiera era sin corrección monetaria y se dividía por 10, que eran los años que le dio la empresa, y nos da una depreciación financiera que es la que está en el balance. Ujú. En el caso del capital propio, eso se saca de la contabilidad de cuando partió con 10 millones, también se le aplica el 2,1, C27 está el 2,1, y el aumento de este capital propio por corrección monetaria, ya no va a, esta no es la cuenta de corrección monetaria, este es el proceso, ¿ya? La cuenta de corrección monetaria está acá. Entonces los 210 van al debe y de esa cuenta la contraparte es esta. ¿Ya? El asiento fue corrección monetaria a revalorización de capital propio. Es un aumento de capital, esto es patrimonio, ¿ya? Pero esto es extra contable. Si hubiéramos tenido retiros, se actualizan al otro lado, retiros contra corrección monetaria. Entonces, mientras que la cuenta de activo o de activo fijo se actualizó para el debe, el 1.068.000. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Que
dijo que el capital se toma el saldo de contable, pero dijo que era el inicio. ¿Qué pasa si hay aumento de capital? Si hubieran tenido más cuentas de capital, más que esas, suman todas las cuentas patrimoniales, como lo que decía en el apunte. Si yo tengo un balance que tiene capital propio, revalorización, reservas acumuladas, utilidades, cuenta particular, etcétera, pérdidas, todas las sumo, ya las que están al debe las resto. Y determino el capital propio inicial, y ese capital propio inicial con el que parte, se le aplica el IPC del año. ¿Ya? Ah, En este caso el inicial solo tenía capital, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora cuando estamos haciendo los balances que terminan al 31 de diciembre del 2019, se hacen y se determina un capital propio tributario ahora al final. Se determina un capital propio. Y ese es el capital propio inicial que es para el próximo año. Con el que termina en un año empieza en el otro. Cuando son nuevos, parten con lo que empezaron directamente. Entonces las personas que terminan este año van a tener un capital propio que tenga revalorizaciones, reservas, pérdidas, retiro, utilidad del ejercicio, ¿ya? Pero también al empezar tuvo que determinar, a partir del inventario inicial con el que partió el 1 de enero del 2019, que era el que terminó el 31 de diciembre del 2018, ese era su capital propio, ¿ya? Y lo toma y lo actualiza por el IPC de todo el año, porque eso duró todo el año, entonces le aplica el IPC de todo el año. Y luego cuando termina y todo lo demás, determina un inventario final al 31 de diciembre del 2019, con el que se va a partir el próximo año en el 2020. O sea, cuando estemos haciendo a fines de diciembre, bueno, en realidad los primeros días de enero del 2021, estemos haciendo el balance, nuestro inventario inicial va a ser el que terminó ahora el 31 de diciembre del 2019, o bien 1 de enero del 2020. ¿Se entiende? sí, Ya. Entonces tenemos ahí las cuentas, ¿cierto? Eso otro que se vio recién es lo que está todo guardado. Esta cuenta de activos, la voy a sacar. En las cuentas de cualquier activo que se actualiza va a tener una cuenta de activo, ¿ya? Por ejemplo, maquinaria. Maquinaria, y esta va a ser el haber. El haber, y esta de acá, esta maquinaria de acá va a ser el debe, ¿ya? Y las maquinarias, ¿cierto? Se actualizan poniéndolas, aumenta el valor del activo fijo y a la cuenta corrección monetaria al haber, como está acá. ¿Ya? Ahora, no hay nada más que actualizar, por lo tanto se saca el saldo y tenemos el saldo, 1.470.000. ¿Ya? Porque eso se necesita, es un dato que piden. Esos son los cálculos que tuvimos que hacer, ya la depreciación. Entonces vamos a ver qué pasó ahora. Nos vamos a ver el capital propio financiero. Es que no quería perder de vista, espérense, que voy a achicar un poco para que vayan viendo. Y ¿se acuerdan que una de las opciones que podíamos trabajar con el patrimonio financiero? Pero, bueno, siempre ustedes están obligados a hacer patrimonio financiero. En este caso el patrimonio financiero va a estar dado por el capital, más la utilidad del ejercicio, que es patrimonio también, y menos la cuenta particular, que es lo que tenemos ahí. El capital menos la cuenta particular más el resultado del ejercicio nos da el patrimonio financiero. El patrimonio financiero acá son 20.200.000. ¿Cómo tomamos el capital propio tributario? En el sistema, ¿cierto? El artículo 41 nos habla del total de activos, menos las depreciaciones acumuladas, ¿cierto? Menos algunos ajustes. La cosa es que determina un capital efectivo y después determina un capital propio tributario.
Pero también nos dice que podemos tomar el patrimonio financiero y hacer los ajustes directos y determinar el patrimonio tributario. Entonces, y lo otro que nos dice es que podemos tomar el activo, que está aquí, depurarlo, tomar el pasivo, depurarlo y después restar el activo menos el pasivo, para ir a la ecuación básica de inventario de activo menos pasivo igual capital. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Entonces, tenemos el total de activos 125 millones, que está aquí. Vamos a depurar, o sea, vamos a dejar solo el activo, ¿ya? Lo que vale el activo. Entonces nos dice, ¿qué vamos a sacar? La maquinaria vale 80 millones y miramos el activo. No. Hay que restarle, ¿cierto?, estos 8 millones que tiene acá, de depreciación acumulada. Estamos primero depurando primero arreglamos los datos del balance. Ahí. Entonces sacamos los 125 millones, decimos, no, vale 8 millones menos porque la depreciación fue 8 millones. Ah, pero va a decir uno, pero eso es la depreciación financiera, la tributaria nos dice que no vale, que este activo que vale 80, al quitar los 8 va a quedar en 72, ¿cierto? Pero tributariamente, ¿cuánto vale? Vale 71.470, porque la depreciación tributaria es mayor. ¿Se fijan? Entonces, para poder dejarlo en 71.470, se neteó los 80, los 72 que habían, que eran los 80 menos los 8 millones, que es lo que va a quedar en el balance cuando saquemos la depreciación, y le tenemos que dejar en esto. Por lo tanto, también hay que restar la diferencia. ¿Se entiende? Sí. Ya. Esos 530 tenemos que también sacárselos al activo, ¿cierto? Disminuir el activo en 530. De manera que finalmente este activo estaba inflado aquí, estos 80 millones. Le sacamos la depreciación, quedó en 72, pero tenemos que restarles 530, que aquí no están, pero que son tributarios, ¿cierto? Y ahora vamos a rebajar valores INTO. El único valor INTO que tenemos es la cuenta particular, que tampoco es un activo, por lo tanto, el capital efectivo de esta es 107 millones. Se me fue. Ah, ahí. Ahí. Tenemos el capital efectivo. Tributariamente siempre tienen que determinar el capital efectivo, por eso el 41 les pide que lo hagan de esta manera. Porque acuérdense que hay multas que se pagan en el 97 y se calculan sobre un 20% del capital efectivo, un 30%, etc. ¿Ya? Tenemos listo el capital efectivo y no hay más ajuste, por lo tanto ese es nuestro activo depurado. Tenemos listo nuestro activo depurado, ya no vale 125, vale 107.470. Ahora vamos a depurar el total de pasivos. Fíjense que aquí yo no tomé el de aquí arriba, tomé el de abajo, los totales. ¿Ya? Porque estamos partiendo de la ecuación de inventario, activos es igual a pasivos, y ahí tenemos 125 y 125. Vamos a partir de acá entonces y vamos a decir, total pasivos, 125. Y empezamos, ahora estamos trabajando en este lado, miren acá. Esos 125 millones es el total de pasivos que tenemos. ¿Son todos pasivos? Déjenme acercar acá para que podamos ir mirando. Que quiero que vamos mirando, voy a checar un poquito. Ya, ahí sí lo ven. ¿Ven el lado de acá? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Y estamos mirando al lado de acá el balance. El balance me dice que tiene 125 de millones de pasivos. ¿Es así? Entonces tenemos que revisar. ¿Qué cosas no son pasivos? Las vamos a sacar porque vamos a depurar el activo. Entonces, ¿este proveedor es pasivo exigible? Sí. Acuérdense que el pasivo exigible es lo que Sí. le debo a terceros y se los voy a pagar ya sea a corto o largo plazo. Pero solo a terceros, no a los dueños. Sí, por lo tanto no los saco. ¿Estos 80 millones de acreedor son pasivo exigible? Sí. Sí. Esta También. estimación de incobrable. Mm, No, porque no. la renta dice, o sea, la ley dice que no, a menos que se hayan agotado todos los medios posibles. Ya no es no me lo acepta como gasto primero que nada. O sea, no me aceptaría acá cuando estoy en la RLI. Pero en el pasivo, claro, en el pasivo me dice que no es un pasivo exigible. Yo no voy a pagar eso
No es una deuda que yo tenga que pagarle a terceros, ¿cierto? Además que lo rechaza la ley de la renta acá. Así que lo tengo que restar de los 125 millones. Estos 300, provisión de vacación, ¿es un pasivo exigible? ¿Se los debo a tercero? No. Y la ley también me dice que no puedo aceptarlo ni siquiera como gasto, y cuando se me lo va a aceptar realmente es cuando realmente se pague. Por lo tanto, en este minuto tampoco es un pasivo exigible, también lo saco. ¿Y esta depreciación acumulada es un pasivo exigible? Sí. ¿Tengo que pagarla? ¿A quién se la debo? Esta depreciación, chiquillo, es una cuenta complementaria de activo, no es un pasivo exigible. Por lo tanto, la tengo que sacar. De hecho, la primera que saqué ahí. Y la misma normativa les dice que tienen que sacar la depreciación acumulada. Mira, fíjense, se saca aquí. Y acá se saca cuando estoy depurando los pasivos. También la saco porque no es un pasivo. ¿Y este capital propio es pasivo exigible? A ver, ¿aquí entendieron en esto que se quedaron callados? ¿Depreciación acumulada? Sí, yo sí. Ya, no es un pasivo. El pasivo son las deudas, ¿se acuerdan? La depreciación acumulada no es una deuda. Refleja un desgaste en forma indirecta de la maquinaria. Si yo tuviera que clasificar esto, esto no me va a quedar en pasivo, me va a quedar en activo, debajo de activo fijo, me va a quedar con signo negativo. Debajo de maquinaria y propiedades, planta y equipo, ¿se acuerdan? Me va a quedar maquinaria 80, menos depreciación acumulada, menos 8, valor parcial 72. Así me va a quedar si clasifico. Nunca me va a quedar como pasivo. Esto no es un pasivo. Entonces, por eso lo saco. Ya. Luego, estos 10 millones de capital, ¿es pasivo exigible? No. No, porque no se lo debo a terceros. Acuérdense que solo lo que se le debe a terceros. ¿Ya? Esto lo puso el dueño. Esta es la plata que puso el dueño. Por lo tanto, también la saco. Y bueno, saco todas las cuentas de patrimonio. Estos 19.200.000 no es un pasivo exigible, es la utilidad del ejercicio, le pertenece al dueño, así que aunque el dueño la saque toda, no es exigible igual. No se la tiene que pagar a un tercero, también lo saco. Y finalmente, de los 125 millones, rebajando todo esto, me quedaron que el pasivo exigible solo son 87 millones, que son los que al principio dijimos que eran. ¿Se fijan estos dos? Ahí están los 87 millones. Y ahora que tenemos depurado el pasivo, ¿cierto? Podemos decir activo menos pasivo igual capital. Y tendríamos nuestro patrimonio ahora tributario. Que lo voy a agrandar para que lo vean. Entonces, el patrimonio financiero era 20.200.000, pero el patrimonio tributario era 20.470.000. ¿Se ve? Son distintos. Sí, Se sí. determinan de diferente manera. Ya, ahí ese es el capital propio. Luego vamos a ver la renta líquida imponible. ¿Ya? La renta líquida imponible nos dice resultado según balance 19.200.000. El artículo, aquí no tiene gastos rechazados, pero está desordenado, está por el 33 número 1, por el 33 número 2 primero, debía estar al revés, pero da lo mismo. En el 33 número 1 me dice más gastos rechazados, en este caso no dijimos nada, que hay gastos que no cumplen el artículo 31, no dijimos nada, así que no pusimos, pero dijimos que la estimación de incobrables no se aceptan, que los gastos provisionados por vacaciones no se aceptan, ¿ya? Y que están aquí en pérdida, en la columna pérdida que está aquí, esto y esto no se acepta, ¿ya? ¿Podrían habernos dicho que aquí hay gastos que son rechazados? Sí podían, y en ese caso tampoco los hubiéramos tenido que sumar acá, ¿cierto? Y tenemos que la depreciación financiera, como estamos ocupando, esto es tributario, como tiene depreciación financiera y depreciación tributaria, la renta líquida imponible me dice que yo debo dejar, ¿cierto?, lo tributario. Por lo tanto, tengo que sacar esta, la sumo. Aquí estoy sumando. Sumo los 8 millones porque en el balance están en pérdida.
acá. Están disminuyendo la utilidad, ¿cierto? Por lo tanto, la sumo. Y resto la depreciación tributaria que es mayor y que le conviene más porque va a pagar menos impuestos. ¿Ya? Y resto la depreciación tributaria que son 10.210.000. Y la renta líquida imponible es 19.260.000. ¿Ya? Aumentó 60 por los efectos tributarios. Si está en el 14A, va a pagar un 25% de impuesto. Si está en el 14B, va a pagar un 27% de impuesto. ¿Ya? Vámonos al registro RAI, porque este ejercicio iba para el 14B, ¿cierto? ¿Se fijan que hasta el minuto ha sido todo igual? Lo único que va a cambiar acá es, ahora que voy a ocupar la información del capital propio tributario para determinar el registro RAI. Y como no había puesto en este ejercicio utilidades recibidas ni nada, no se notó. Entonces tenemos el capital propio tributario, 20.470.000. ¿Cómo se determinaba el RAI? ¿Se acuerdan que era, primero determinó el capital propio tributario? Y ya lo teníamos. Era, aquí está, 20.470.000. Aquí está el patrimonio tributario. Y luego tomaba el capital pagado actualizado, que eran los 10 millones más la corrección monetaria, ¿los ven? Y en este caso no habían habido aportes, pero sí habían habido retiros. Entonces, resto, o sea, saco un subtotal por esto y después tomo el capital pagado actualizado más los retiros del ejercicio. Y estas dos cosas las resto. Que era lo mismo casi que poner, ¿cierto? Menos el capital pagado actualizado y menos los retiros. Pero esto, como estos dos van juntos, ¿ya? Entonces, sumo este valor, ya lo saqué de arriba, y estos dos los sumo y el monto de estos dos los resto a este. Y me va a dar el RAI. Y en este caso el RAI me dio 19.260.000, lo mismo que la RLI. No hubo diferencias, ¿ya? Si hubiera una diferencia, esta diferencia que está ahí se va a ir al RAI, ¿ya? Se va a agregar al RAI y va a estar afecta a impuestos de primera categoría, global complementario y adicional. ¿Se dan cuenta? Porque significaría que dentro de nuestro capital tributable habían utilidades que de alguna manera no habían pagado el impuesto. O bien nos puede indicar que hicieron mal el capital propio también. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya, entonces veamos qué cosas quieren que repasemos del RAI. Con respecto al RAI, no necesariamente tiene que ser igual a la RLI. No En este caso necesariamente. coincidió nomás, pero O no sea, necesariamente. eso sería lo ideal. Significa que la persona tiene todas sus rentas declaradas, ¿ya? Y las que se han generado, que son el capital propio, tiene un incremento, y eso está tributando y está pagando el impuesto a la renta. No hay diferencia. ¿Ya? Pero si hubiera una diferencia, la tengo que agregar al RAI, porque al final el registro RAI es este. Pero si supongamos que aquí tuviéramos, no sé, pues 20 millones, habría una diferencia. Y esta sería 20 millones y esos 20 millones irían al RAI directamente. No habría ni que conversarlo. ¿Ya? En cambio, sobre esto se paga el impuesto y esto va al registro. Este es el registro de rentas empresariales. Entonces, ¿es importante saber determinar el capital propio? Claro que es importante. ¿Qué más van a tener que saber hacer? Determinar la corrección monetaria. Sacar la depreciación y determinar corrección monetaria. ¿Qué cosas se corrigen normalmente en un balance? En este caso no están acá. Pero
Cuando aquí tenemos existencia, si aquí tuviéramos existencia, maquinaria, existencia, mercadería, tendríamos que separar, revisar las mercaderías, bueno, se les daría la información que esas mercaderías vienen, por ejemplo, si este balance fuera hasta el 31 de diciembre del 2019, podríamos decir que la mercadería que está ahí viene del año 2017, o sea, todavía estaba en el balance al 31 de diciembre del año 2017. Pasó un año, estamos al 31 de diciembre del 2018, y aún quedaba. Por lo tanto, cuando estamos haciendo el balance, vamos a decir que viene del año anterior, ¿ya? Entonces tenemos, cuando tengo existencias, tengo que saber si vienen del ejercicio del año anterior, existencia. ¿Qué se corrige? Artículo 41 de la Ley de la Renta. Las existencias. Primero, lo primero que nos dice, porque a todo esto tiene número, el número 1, lo primero que nos dice es capital propio inicial. Determina el capital propio inicial y dice cómo lo debe determinar, que es lo que estábamos haciendo, que tomamos el activo, menos los valores INTO, menos el pasivo exigible, qué sé yo, y determinamos el capital propio inicial. Una vez que lo determinamos, le aplicamos la corrección monetaria, ¿ya? Entonces, el capital propio inicial. Después, tenemos que corregir las existencias. Las existencias. Para corregir las existencias se separan en si vienen del año anterior, del primer semestre, del ejercicio y del segundo semestre del ejercicio. Entonces, si es del año anterior, ocupa el IPC anual. Si vienen del primer ejercicio, del primer semestre, o sea, fueron compradas entre enero a junio, que es el primer semestre, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si vienen del primer semestre, se llevan al valor más alto, y luego se corrigen, o se actualizan, ¿cierto?, por el IPC del segundo semestre. ¿Por qué es esto? Nosotros estamos aquí al inicio, ¿cierto? Y acá estamos a los 6 meses. Puse 6. Y acá estamos, ¿cierto?, a los 12. Espérense. ¿Es más rápido con un lápiz? Ya. Cuando estamos al inicio del ejercicio, si hay mercadería que viene del otro periodo, del año anterior, del año 1, ahí terminó el año 1 y acá empieza el año 2. Y acá empieza el año 3. Cuando estamos aquí al 31 de diciembre y en el balance tenemos existencias, tenemos que saber si vienen del año 1, y si es del año 1, sería del año anterior y se aplica el IPC de todo el año, desde enero a diciembre. Si en cambio la mercadería que está en el balance al término del ejercicio proviene de este periodo, de aquí, entonces voy a aplicar el IPC de este segundo semestre, desde de aquí abajo. De junio a diciembre, que si acá es un 2,8, acá normalmente es un 1,3, aprox.
Eso está dado, de todas maneras, en la circular 3 de este año. Están todos los factores que los van a ocupar, así que acuérdense para que los bajen. Y si la mercadería que yo tengo, pero cuando yo tengo mercadería que viene desde enero a junio, tengo que ver primero, porque supongamos que me queden celulares. Me quedan 400 celulares que vienen de las compras de enero a junio del año 2019. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver todas las facturas y para ver cuál es la que tiene el valor más alto por el precio unitario, por eso que a nadie le gusta hacer inventario, y veo cuántos celulares eran 400 celulares por el valor más alto. Entonces me da un valor X. Y ese valor lo comparo con el que está en la contabilidad. ¿Ya? Pero antes de compararlo, este valor más alto que me dio al multiplicar, le tengo que aplicar el IPC del segundo semestre. Entonces, ¿qué digo? Tengo 400 celulares que están contabilizados, no sé, supongamos a 20.000 pesos cada uno. Y están en la contabilidad. Multipliqué y están en la contabilidad. El saldo de la mercadería lo muestra. Pero esos 400, si yo veo las facturas, hay unos que valían más y otros que valían menos. Entonces tomo los 400 ahora y los llevo a todos, los multiplico por el valor más alto. Ya me va a dar un monto mayor que el que está en la contabilidad. Y ese monto mayor, antes de ingresarlo a la contabilidad, no, porque no puedo ingresarlo al tiro porque me falta, lo tengo que valorizar a diciembre. Como no tengo ninguna compra en diciembre de ese artículo como para poder guiarme, lo único que me sirve para guiarme es cuánto fue lo que varió el IPC. Si el IPC me dicen que fue un 1,4, yo multiplico este valor que yo saqué ya acá por el 1,4 y me da un valor final que debieran valer los celulares a diciembre del año 2019. Cuando ya tengo ese valor definitivo, lo comparo con el valor que está en el libro, en la contabilidad, en el balance. La diferencia es la corrección monetaria. Y esa corrección monetaria, el asiento va a ser existencias a corrección monetaria. Anoten un ejercicio para que lo desarrollen y me van dando el resultado. Profe, dijo que el asiento era existencia contra corrección monetaria. Eso nuevamente es como extra contable, ¿cierto? Eso no forma parte de la contabilidad. Claro, pero tienen que hacer el asiento porque tienen que llevar el detalle en otro libro, en planillas, porque si los llama el servicio a justificar de dónde sacó esto y usted no se acuerda, tiene que llevar eso. Tiene que llevar la evidencia, el soporte. ¿Ya? Es extra contable, pero el asiento igual se hace. Pero no en la contabilidad. ¿Se entiende? Igual como acá, toma el balance, lo pone adelante, demuestra, y después dice existencia, el monto total de la existencia, no sé, 4 millones. ¿Cómo está formado? Tantas unidades del activo X, o sea, tantas unidades. Nosotros siempre trabajamos artículo X, Y, Z, ¿cierto? Pero en la práctica esas son hojas reales, que puede ser celulares, televisores, qué sé yo lo que tienen, el detalle. Alguien tiene el detalle de la existencia, existe un mayor. Las entradas y salidas y saldos son mayores. O sea, son libros auxiliares de existencia, ¿cierto? Entonces yo de ahí saco cuánto vale, cuánto es la última compra que se hizo, a qué precio entró. Y con eso hago el monto de las existencias. Y cuando yo lo tengo, lo comparo con la contabilidad y digo, la diferencia es esta, ¿ya? Y lo comparo con el balance. Pero eso no lo hago en la contabilidad, lo hago igual como estoy haciendo que estuve viendo, por ejemplo, que en el balance la depreciación aquí son 8 millones, ¿cierto? Y estoy determinando acá la tributaria y ocupo la de arriba para sacar el valor que necesito. Pero no estoy modificando el balance, ¿se entiende? Porque el balance bajo IFRS, chiquillos, no va a tener modificaciones porque no va a tener corrección monetaria. ¿Ya? Profe, Ajá. esos factores que usted dice son los que están en una tabla que tiene el Esos servicio. factores están en la circular número 3 del Servicio de Impuestos Internos de este año, que se utiliza para precisamente hacer todo esto y para hacer el global complementario. ¿Ya? Ah, es que había visto una tabla de servicio, pero eso no se ocupa para esto, que es como una tabla de corrección mensual. Lo que pasa es que el servicio te manda correcciones mensuales todo el tiempo, igual por si acaso alguien hace término de giro. Ah, ya. Y si alguien hace hoy día término de giro, va a ocupar los factores de actualización hasta hoy día. Ya. ¿Ya?
Entonces, el servicio todos los meses te tira tabla de impuesto único, pero también te tira la tabla anual. La que yo les estoy hablando es la anual. Es lo que ocupan, que la dan siempre en enero, que siempre es la número 1 o la 2 o la 3. Es muy raro que se pase del 4. Y que salen todos los factores de actualización que se necesitan para actualizar las mercaderías, los activos fijos, el capital, los retiros, los ppm, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos que actualizar las existencias, que si son de enero a junio, o sea, son del primer semestre, se llevan al valor más alto que ocurrió de compra en ese semestre y luego ese valor lo actualizan por el IPC del segundo semestre. Luego comparan el valor contable con este valor y la diferencia es corrección monetaria. ¿Se entiende? Es muy abstracto. Anoten. Anoten. Tenemos 100 unidades de un artículo X que fueron adquiridos en marzo, el 25 de marzo del 2019. El 35, el 25. Y fueron adquiridos a 400, ¿cierto? En la contabilidad, ¿cuánto están? A 40.000, ¿cierto? Si esos artículos, y del mismo artículo tenemos otra compra que fue hecha de 50 unidades, que fue hecha en el 2 de abril, 25. Y que fue hecho a, no sé, a 380. Entonces eso está en el inventario que con el que estoy sacando yo la corrección monetaria, con el inventario final, ¿cierto? Que me quedó. Entonces voy a tener que mi existencia en la contabilidad está por eso más esto, ¿ya? Respecto al artículo X. Y tengo un artículo Z, ¿cierto? Con 80 unidades. Las unidades no las puedo poner ahí para que pueda multiplicar. Con 80 unidades, ¿cierto? Que fueron adquiridos el 4 de mayo en 70.000. Y vamos, a eso no, a esto de acá. Y el monto que voy a tener en mi T de existencia va a ser... Esto lo voy a tener en las tarjetas. En la T de existencia yo voy a tener el total, ¿cierto? La existencia va a tener el total de lo que quedó. Cuando yo voy al desglose a ver cómo está formado este inventario, ahí voy a llegar a estos datos, ¿ya? Y tengo un artículo Y que viene del año anterior,
Tengo 3 artículos que vienen del año anterior, de diciembre del 2018, y que esos estaban valorizados ya, porque ahí ya no me voy a meter a ver cuánto costó, porque quizás de cuándo vienen, pero estaban valorizados, no sé, a 60.000, 600.000. Ahí. Eso tengo en el inventario. Existencias. Y voy a poner un artículo T. Aunque esos 3 me sirven. Voy a poner aquí 3, que los adquirí el 23 de octubre y me costaron 83. Cada uno. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a poner más abajito. Ya. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un artículo X que está en la contabilidad, podríamos decir, lo tengo en la T en 59, con la contabilidad de 59.000. Llegamos a final de año y esto está en el inventario, ¿ya? O sea, en el año hubieron un montón de compras y ventas, pero eso es lo que quedó, el inventario final. Como lo compré entre marzo y abril, esto pertenece al primer semestre del ejercicio, ¿cierto? Que me dice que lo debo llevar todo al valor más alto y actualizarlo por el IPC del segundo semestre. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuántas unidades tengo? Acá están las unidades. Tengo 150 unidades que cuestan 59.000 pesos, ¿ya? Entonces ahora me dice la normativa para aplicar corrección monetaria que estas 150 unidades las debo multiplicar por el valor más alto. ¿Cuál fue el valor más alto? Serían los 400. Los 400, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a multiplicar esas 150 por los 400 y me dice que vale 60.000 mis existencias. No, esto es lo contable. Contable. Entonces, ¿qué me dice la parte tributaria? Que valen 60.000, pero 60.000 ¿hasta cuándo? Como yo no tengo información del segundo semestre, yo puedo decir que más o menos hasta junio, esos 150 unidades valen 60. Pero necesito saber cuánto es a diciembre. Por lo tanto, a esos 60 le aplico el IPC del año. O sea, el del segundo semestre. ¿Ya? El IPC del segundo semestre. Déjenme meterme al servicio. Creo que es 1,3. A ver. Voy a verlo. Estoy en otro computador porque a ver si me demoro menos. Aunque igual de lento. Sí. Ustedes tienen que bajar la circular número 3. Circular 3 del 9 de enero del 2020. Aquí están todas las cosas relacionadas con el sistema de corrección monetaria. ¿Ya? Entonces, ya, el IPC en junio fue un 1,4. El IPC anual fue un 2,8%. ¿Ya? En el año fue un 2,8. El de junio fue un 1,4. Por lo tanto, yo tomo esos 60 y les voy a agregar el 1,4%. Voy a agregarle el IPC del segundo semestre.
Eso. Traten de bajar los micrófonos, chiquillos, porque estamos grabando la clase. Nos dice que es eso. Por lo tanto, finalmente, a final de año se supone que esta existencia vale 60.840.000. Este es el valor final tributario. Por lo tanto, el asiento de corrección monetaria va a ser la diferencia entre los 68.840 menos los 59. Entonces, la corrección monetaria va a ser 1.840. ¿Ya? Esa sería cuando vienen del primer semestre. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya. Cuando tienen existencias que vienen, estas que son artículo Z, que hay 80 unidades, que vienen del 4 de mayo, que costaron 70.000 pesos, y tienen 3 unidades más que compraron el 23 de octubre y subió el precio a 83.000, finalmente nosotros tenemos, ¿cierto?, 83 unidades contabilizadas, ¿cierto?, en nuestra contabilidad, 83 unidades, que suman 5.840.000. ¿Qué me dice la normativa? Me dice, vamos a, me dice que si yo tengo compras en el primer semestre y en el segundo semestre, yo asumo que ya tengo un valor para el segundo semestre, ¿ya? Por lo tanto, yo ya tengo un valor que me llega a diciembre. Entonces, cuando yo tengo compras, aunque haya una del primer semestre, por el hecho de tener una del segundo, asumo que estas son del segundo semestre, ¿ya? ¿Y qué me dice el segundo semestre? Llévelas al valor más alto. Entonces tomo las 83 unidades y las llevo al precio, ¿cierto?, de 83.000. Tengo un teclado con letras blancas, por eso me demoro. Ya no se ven. Ya. Entonces, ay, ¿qué pasó? Hice algo mal. Me dice que valen 83, ¿dónde está? Ahí está. Por 83 unidades por 83.000 pesos. ¿Y eso cuánto vale? 6.889.000. Y si esto es lo contable, no tengo que llevar ahora IPC, porque ya tengo un valor que me acercó al final de año. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, acá este es el valor tributario. Y voy a aplicar la corrección monetaria, que va a ser la diferencia entre los 6.889.000 que debe valer, menos lo que realmente está contabilizada. ¿Se entiende? Y debo aumentar mi corrección monetaria en ese valor. Obviamente que eso va afectando, no va afectando a los valores, va afectando montones. Afecta al capital propio también. Porque cuando ustedes tengan las existencias en su balance,
van a tener la suma de los 5.849.000 más la suma de los 59, el contable. Y tenemos mercadería que viene del año anterior en 600.000. ¿Y qué me dice? Este es el valor contable. Y la normativa me dice que como es del año anterior, le aplique el IPC anual, que es un 2,8. Un 2,8%. IPC anual. Por lo tanto, tengo que decir 600 por el 2,8, aumento en eso, y la suma me dice que este es el valor tributario. Este sería el valor contable. ¿Ya? Entonces, voy a darle algunas... Insertar. Ahí. Entonces aquí tendríamos del segundo semestre y esto del año lo vamos a copiar, pegar, copiar, pegar. Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, ahí. Y este sería del año anterior. Como ya tenemos una del año pasado, o sea, empezó aquí, no tenemos acá, no ha habido ninguna compra, no tenemos compras, pero ¿qué dato tenemos? El IPC anual, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí se entiende. en el artículo I son 3 productos, entonces en vez de 600.000 pesos contables sería 1.800.000. Entonces nosotros diríamos, claro, si nosotros sumamos todo lo contable, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos contable, tendríamos los 59, ¿cierto? Más los 5.849.000 más los 600. Ese sería el valor contable. Estas serían las existencias, ¿cierto? Existencias. Este sería el valor contable. Y el valor tributario va a ser S más S más S. Entonces, fíjense en la variación de valor. Este es lo que vale realmente tributariamente y nosotros en la contabilidad vamos a tener eso, porque nos aplica corrección monetaria. Entonces, el ajuste que había que hacerle al capital propio tributario es ese. Aumenta, ¿se dan cuenta? Y este sería el tributario. Bueno, y esto es, ¿qué es lo que hace primero? Lo lleva al valor más alto, vamos a ponerle ahí para que no se les olvide, al valor
más alto. Siempre va a ser así, al valor más alto. Siempre primero llevo al valor más alto. Y luego al IPC, lo vamos a cortar, pegar. Y luego al IPC del segundo semestre. Me da el valor tributario. ¿Por qué? Porque son unidades, ¿cierto? Estas son del primer semestre. Ahí está anotado de todas maneras. Esto lo voy a... Este lo saqué. Existencias del año anterior. Voy a borrar eso de aquí arriba para que no... Cortar. Y estas son del año anterior. Y ahí tienen cómo se corrigen las existencias, ¿ya? Si son del primer semestre, se hace así. Si son del segundo semestre, espera. Ya. Cuando son del segundo semestre, solamente, ¿qué hice? Al valor más alto, no aplico IPC. Y si son del año pasado, como no hubo ninguna compra en el ejercicio, solamente pongo IPC anual, ¿ya? Esa es la forma, por ejemplo, de corregir las existencias. Cuando son existencias extranjeras, bueno, cuando son existencias extranjeras, chiquillos, entonces tenemos que aplicar algo parecido, separarlas por semestre, primer semestre, segundo semestre del año anterior, pero en vez de llevarla al valor más alto, la vamos a llevar al valor de la última importación. Y en vez de aplicar el IPC, vamos a ocupar en cuánto varió el dólar, ya la moneda extranjera. La moneda extranjera que se usa es el dólar, no importa que haya comprado en otra moneda. La mercadería extranjera siempre se utiliza el dólar, por lo menos en nuestra normativa. En vez de tener el IPC tendríamos la variación del dólar del segundo semestre o la variación del dólar de todo el año, que también está en la circular. Y en vez de llevar al valor más alto, sería el valor de la última importación. O sea, si esto hubiera sido mercadería extranjera, no estaríamos aplicando 400, sino que 380. ¿Ya? Y esto sería, ¿cierto?, corrección monetaria de mercaderías. ¿Alguna duda, chicos, está ahí? Profe, Ajá. entonces siempre que haya existido una compra en el segundo semestre, se va a considerar que la mercadería es como del segundo semestre, independiente si hay saldo de periodos anteriores. Claro, por eso que lo hice así, porque normalmente eso lo hacen los profes, nunca lo explican, y después la prueba lo ponen. ¿Ya? Siempre, porque en el fondo la lógica la lógica de la corrección monetaria es saber cuánto vale al 31 de diciembre. Entonces, por eso te dice, usa de referencia el valor más alto. Por lógica, el valor más alto es el último, pero a veces no es el último, a veces es otro. Pero no importa. Te dice igual, usa el valor más alto, y porque puede ocurrir que si el valor puede ser más bajo, es porque a lo mejor ahora no se requiere tanto la mercadería, más la tecnología, qué sé yo, le sale más barato producir, pero igual ya te está diciendo que ahora te costaría más barato comprarlo y que vale menos. Entonces ya tienes la información. Cuando tienes información del segundo semestre, aunque tengas que vengan del año pasado o del primer semestre, tú aplicas la normativa para la información del segundo semestre. ¿Qué dice el segundo semestre? Utiliza el valor más alto, y eso es todo. ¿Ya? En cambio, en el primer semestre, como no tienes ninguna compra entre junio y diciembre, estás obligado con la información que tienes, que es primero el valor más alto, pero eso te acerca hasta junio, hasta aquí nomás te llega. Pero luego, ¿qué es lo que tienes de información acá? En cuánto varió el IPC.
del segundo semestre. Y te dicen en 1,4. Entonces lo aplicas y eso te acercaría a lo que costaría a diciembre. ¿Ya? Acá como tienes compra en el segundo semestre no requiere más que llevar al valor que más alto que tiene, nada más, al más alto. No importa que el más alto a lo mejor sea acá. ¿Ya? Y en la del año pasado, si no tienes ninguna compra en todo el año, no te queda otra que aplicar solo el IPC anual. En las extranjeras es exactamente lo mismo en cuanto a la separación, como yo digo, son del primero, segundo, tercero, la parte contable, pero la diferencia es que cuando yo corrijo, llevo al valor de la última importación, no importa que sea más bajo. ¿Y qué podría ocurrir? Que normalmente en la corrección monetaria de las existencias extranjeras, el asiento podría ser al revés. Puede ser existencia extranjera corrección monetaria, pero pudiera ser corrección monetaria existencia extranjera. ¿Ya? Y también acá, del segundo semestre al valor de la última importación, y cuando son extranjeras al valor del porcentaje de variación de la moneda extranjera anual. ¿Ya? Y acá el porcentaje de la moneda extranjera del segundo semestre. Ya, hasta ahí, hasta aquí vamos a quedar. No sé si tienen alguna duda. No, nada más. Ya, yo no hice ejercicio de la moneda extranjera, de mercadería extranjera, pero se los expliqué, así que invéntense alguno, ya, para que me lo muestren en la próxima clase. De todas maneras, la normativa está en el artículo 41 de la Ley de la Renta. Ahí sale cómo se corrigen los fondos mutuos, los PPM, pero todo lo que es activo fijo se corrige igual que el activo fijo. Todo lo que sean activos, ¿ya? Exceptuando las existencias que tienen ese tratamiento especial cuando son nacionales y extranjeras. Todos los otros activos se actualizan por el IPC desde la fecha en que fue adquirido. Y la tabla nos entrega un IPC de enero a diciembre y anual. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Ese Excel lo va a subir? Sí lo voy a subir porque aquí está lo del RAI, capital propio, depreciación, Ya. el taller que está aquí, porque hay otro taller de tarea y otro balance de tarea. No es el mismo, parece. A ver. Este tiene más cosas. ¿Y el taller que vamos a hacer la próxima clase, de qué va a ser específicamente? Es para hacer de todo. ¿Capital propio? Capital propio, determinación releí. Les voy a pasar un balance que a lo mejor va a tener algunas correcciones monetarias y las otras las van a sacar ustedes. Y Ya, van a así hacer el como... registro RAI en la próxima clase. Les Ya, voy a enseñar a todos y después los voy a separar en grupo para que trabajen. ya, pero va a ser así similar como lo que vimos hoy día. A ver, nunca las cosas salen iguales. Si ya no se acostumbren, tienen que tratar de razonar. No hay nunca una renta de un cliente igual a otro. Nunca un registro está idéntico al otro. No pueden acostumbrarse porque ustedes si van a ir a un trabajo, no les va a salir, van a atender 3, 4 clientes, todos son distintos. Aunque el balance lo hacen de la misma manera, el capital propio lo determinan de la misma manera, eso es lo que no cambia. Por eso que tienen que aprenderse qué cosas considerar, qué cosas restar, qué cosas sumar. Esas cosas tienen que aprenderse. Las partidas que se agregan, las que no se agregan, las que se restan. ¿Ya? Ya. Eso es lo que... ¿Ya por alguna duda alguien más? Ya, entonces yo voy a dejar de compartir y voy a parar la clase.